Hoy vamos a hablar de los partidos políticos y quisiera empezar esta conversación con una pregunta a quien nos esté oyendo o viendo, y es: ¿cuál es el partido político con el que usted se identifica o a qué partido político pertenece? Tómese ahí 5 segundos para pensar qué partido político le gusta, cuál partido político le gusta, o si pertenece a algún partido político, o si definitivamente no le importa y no pertenece a ningún partido político ni nunca ha pensado en eso. Creo que es una reflexión ahí inicial que cada uno va a tener para ir oyendo este podcast. Pasaría a hablar de 5 temas en esta conversación después de esta reflexión inicial. Uno, que es la definición de un partido político, qué significa, eso qué hace, por qué es importante. Dos, hablar básicamente de qué ha pasado con los partidos políticos en Colombia, cuáles existen, cuáles son las tensiones, qué representa cada uno. Bueno, no vamos a hablar de cada uno porque son demasiados, pero los más importantes. Tres, una palabra que creo que la oímos permanentemente en medios de comunicación, y es la crisis de la política y de los partidos políticos. ¿Qué significa eso de la crisis de la política? Si es verdad que hay una crisis o no. Cuarto, ¿qué dice la opinión pública? ¿Qué dicen las encuestas de los partidos políticos? ¿A la gente le gustan los partidos políticos? ¿No le importa? ¿Los odia? ¿O qué dice? Y quinto, no tengo ninguna respuesta. Esto es un podcast de conversación de política en serio, o sea, política con algún tipo de profundidad, pero pues me quiero atrever a dar algunas ideas de qué hacer para mejorar los partidos políticos en Colombia. Y como siempre, terminar con la recomendación de un libro, una película, un podcast. Hoy voy a hablar de un libro. Ya se hicieron la pregunta de qué partido político son o qué partido político les gusta. Ahora hablemos qué es un partido político. Definamos un partido político. No va a leer ninguna definición académica ni en ningún texto. Voy a dar la que a mí se me viene a la cabeza, un poquito así desestructurada, sin mucho formalismo. Un partido político, creo yo, es una asociación de personas que se unen para buscar el poder político, para tomar decisiones en lo público, y que los une un grupo un set de ideas, una filosofía que los reúne, con la que se identifican, una historia en común, y que tienen como vocación, tienen una doble vocación: permanecer en el tiempo, y segundo, hacerse el poder y tomar decisiones públicas. Creo que eso es un partido político. Entonces, ¿cuáles son los elementos, digamos, básicos? Un grupo de personas con vocación de poder que van a permanecer en el tiempo, que tienen un set de ideas que los identifica, y de pronto algo de una historia común, objetivos comunes que los orientan a unirse, a trabajar en pro de algo. Teniendo esto en cuenta, la definición de un partido político, esto nos ayuda a pensar qué está pasando con los partidos políticos en Colombia. Vamos a la segunda parte. ¿Cuántos partidos políticos conocen ustedes? Usted podría ir, que va en este momento en el carro, en el metro, está en su casa, podría enumerar 5 partidos políticos. 5. Trate de pensar en 5 partidos políticos. Trate de pensar en 3 partidos políticos si es capaz de enumerarlos. Y bueno, por lo menos un partido político creo que sí lo tendrás en la mente. En Colombia actualmente hay 36 partidos políticos. Es una cantidad, en mi forma de ver, exagerada, insensata y sin mucho sentido que haya un número tan alto de partidos políticos. Pero no solamente eso, en el año 2002 llegamos a tener 72 partidos políticos en Colombia. Esto sí que es aún, digamos, es irrisorio, parece sacado de una novela de Gabriel García Márquez, que en Colombia haya 72 partidos políticos. Cuando en Colombia en este momento hay 36 partidos, en su momento 72, no hay un set de ideas, no hay un grupo de ideas que realmente identifique a estas personas con algo en particular. Y vamos a hablar un poquito con nombre propio de partidos, no de personas. ¿Cuál es la diferencia en este momento? Usted podría decir, ¿cuál es la diferencia entre el partido de la U y el Partido Conservador, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre el partido Maíz y el Partido Liberal? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Verde y el Partido de los Comunes, el antiguo partido de las FARC? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador? Realmente hay unas ideas, unos postulados, unos principios, unas propuestas que hagan único a un partido político en Colombia. Y ni hablemos de los partidos pequeños. Hablemos del nuevo liberalismo, por ejemplo, el partido que fue de Luis Carlos Galán, que ahora tiene personería jurídica, tiene congresistas. ¿Qué sabe usted del nuevo liberalismo? ¿Realmente cuál es la diferencia entre el nuevo liberalismo y el Partido Liberal?
El presidente Pastrana quería revivir su partido político. ¿Cuál es la diferencia entre ese partido político y el Partido Conservador? Entonces tenemos una cantidad de pequeños partidos, nuevos partidos, que la pregunta es, ¿eso le hace bien a la democracia o le hace daño a la democracia? Yo no quiero ser absolutista con la respuesta, tampoco hay que ser dramático en decir que muchos partidos le hacen muchísimo daño a la democracia, pero creo que sí es mejor una democracia con pocos partidos políticos, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Canadá, como ocurre en muchos países de Europa. Hablemos del caso de Estados Unidos. Hay dos grandes partidos, republicano y Partido Demócrata, y la gente se afilia a un partido político. Ahora, el que esté oyendo esto y quien no esté metido en la política y no esté muy interesado en política, seguramente no tiene en su cabeza todos los postulados y las ideas que representa el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero si hay algo en la personalidad y en la manera de uno entender el mundo que lo hace vincularse más con uno o con otro. Una persona más conservadora, de visiones conservadoras, puede ser republicana, una persona con una visión más progresista, liberal de la vida, se identifica con el Partido Demócrata, y seguramente hay unos puntos medios, partidos independientes o partidos verdes, como ocurre en diferentes países, que son partidos que tienen, digamos, un enfoque especial frente a la sostenibilidad, al medio ambiente y a las políticas enfocadas en la protección de la naturaleza. Pero cuando empieza a haber una cantidad de pequeños partidos sin identidad, sin ideas y que realmente no se saben diferenciar entre ellos y los grandes, la pregunta es ¿para qué ocurre esto? Una respuesta que podría ser son una especie de microempresas electorales, cuyos objetivos no son nada diferente a llevar personas a alcanzar cargos de poder, bien sea en un consejo municipal, una asamblea, el Congreso de la República, y negociar con los alcaldes, gobernadores o presidentes de turno. Usted tiene una bancada de 3, 4 congresistas, es un partido que no tiene mucha identidad, que no tiene mucha personalidad, que no tiene realmente una filosofía clara. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué defiende? ¿A usted por qué lo eligió la gente? Pues lo elegiría seguramente porque son partidos que tienen capacidad de movilización, son partidos que tienen la capacidad de tener unas personas con dinero que ayuden a llegar a estas personas al poder, pero realmente ¿qué defienden? Muchas veces lo que estos partidos hacen es negociar con los gobernantes de turno para obtener más poder político, pero no para defender unas ideas precisas. Y ahí es donde entramos a esta tercera parte, digamos, de lo propuesto en el guioncito inicial, que es la crisis de los partidos o la crisis de la democracia, que vuelve a la raíz del podcast, que es la preocupación por la democracia, qué hacer, cómo mejorarla, qué se puede proponer. También teniendo claro la idea, y es, entre más entendamos de política, pues mejor vamos a participar en ella. Entonces, ¿hay crisis de la democracia y crisis de los partidos políticos en Colombia en este momento? Yo creería que sí. Y la respuesta precisa es porque hay 36 partidos políticos. La gente no sabe, no se identifica con un partido en especial normalmente. Y porque la gente se confunde y porque la gente no sabe qué esperar de los partidos políticos. Aquí hay un factor fundamental, una palabra que para mí es clave en esta conversación alrededor de las instituciones políticas y es que sean predecibles. Esto es que uno, si es una persona que trabaja, no sé, en el sector agrario y la única hora o media hora al día que le dedica a la política es de 6:30 a 7 de la mañana oyendo la emisora mientras desayuna, esa persona al menos debería saber que su partido, el Partido Liberal, el partido por el que votó, el partido con el que se identifica, defiende unos postulados generales. Pero cuando la gente empieza a ver que esos postulados generales por los que se votó en algún momento se pierden y ya son totalmente diferentes a los que por los que uno entregó el voto, ahí es donde empieza a haber crisis de la democracia. Hablemos de un caso particular, sin entrar demasiado en coyuntura, pero creo que esto ilustra bien. Hemos hablado de las reformas del presidente Petro, hemos hablado de su visión progresista y reformista del sistema político colombiano. Sabemos que lo quiere cambiar todo, quiere cambiar el sistema de salud, quiere cambiar el sistema pensional, quiere cambiar las normas laborales, quiere cambiar la ley de servicios públicos. Es un presidente que es un poco adanista, todo empieza con él, todo lo quiere cambiar. Sumamente progresista, sumamente reformador. Tiene sentido. Hablemos de dos partidos en particular. Tiene sentido que el Partido Conservador, el partido que quiere conservar las ideas, que vela por preservar las instituciones, que como su nombre lo dice, busca conservar, dejar en el tiempo que las cosas, digamos, se vayan madurando para irles cambiando lentamente, gradualmente. Tiene sentido que el Partido Conservador apoye al presidente Petro.
en términos muy generales uno podría decir, no tiene sentido. No es coherente que un partido que busca conservar se vuelva reformista, progresista de un día para otro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Partido Conservador apoya las reformas del presidente Petro en algunos casos? Ahí es donde entra a especularse y en donde uno dice, lo hacen por burocracia, lo hacen por clientelismo, lo hacen, como se dice mucho en Colombia, por mermelada. Y ahí es donde entra la desconfianza de las personas en los partidos políticos. Y dicen, yo ya no voto por ese partido porque no me representa, porque el voto que yo le di para que conservara, para que fuera gradual en los cambios, me lo están incumpliendo. Y me lo están incumpliendo porque dicen que la ministra del Deporte es de los conservadores y que por eso arreglaron un voto para la reforma de la salud. Eso es fatal para la democracia. Hablemos del Partido Liberal. El Partido Liberal que se ha hecho famoso o que ha dejado huella en la historia de Colombia, por ejemplo, por la apertura económica bajo el mandato del presidente Gaviria en los 90s, la apertura económica de Colombia al mundo, un partido que importa, que exporta, que tiene relaciones comerciales con otros países, que estrecha vínculos comerciales, pero vínculos políticos, pero vínculos culturales también. Un partido que empieza a defender ideas de proteccionismo, de un país cerrado, de un país que le pone traba a las exportaciones, a las importaciones, de un país que quiere estatizar empresas. ¿Tiene sentido eso bajo los principios liberales? Yo creería que no. Y vuelve la misma pregunta, ¿por qué el Partido Liberal, el partido de la apertura, el partido de la globalización, apoya un presidente y un gobierno que busca todo lo contrario, el proteccionismo, cerrarse? Y ahí es donde entra la especulación. Lo hacen por mermelada, lo hacen por burocracia, lo hacen por clientelismo. ¿Por qué lo hacen? Mi voto como liberal no se ve identificado en la actuación de los congresistas. Y ahí hay crisis de los partidos. Y creo que es lo que estamos viendo hoy. Partidos que no tienen una identidad clara, que ante este gobierno, que es un gobierno disruptivo, un gobierno que mueve las cosas, un gobierno que cambia las cosas, estamos viendo que estos partidos, tanto los grandes como muchos minoritarios, pequeños partidos, carecen de ideas fundamentales que sean capaces de sostener y de ser coherentes con ellas en la manera como actúan en el Congreso de la República concretamente. ¿Hay crisis de los partidos políticos en Colombia en este momento? Yo diría, creo que sí. No sé usted qué opina, el que está oyendo este podcast, pero creo en la crisis de los partidos políticos. Y creo también porque cuando hay 36 partidos uno dice, ¿por quién voto? ¿Qué me hace votar por el Partido Maíz? ¿O qué me hace votar por el Partido Verde? ¿O qué me hace votar por el Nuevo Liberalismo? ¿Por el Centro Democrático? ¿Qué es lo que me hace votar por ese partido? Es difícil saber. Los ciudadanos todos estamos muy ocupados. Hay que pagar cuentas, hay que pagar servicios públicos, hay que llevar a los niños al colegio, hay que arreglar un bombillo en la casa, hay que mercar, hay que hacer deporte, hay que hablar con los abogados, con el contador. Hay 1000 actividades que todos hacemos. Normalmente la gente no tiene mucho tiempo de estar pensando en la política como pensamos quienes hemos estado metidos en la política, los políticos, los analistas, los periodistas. Normalmente las personas no piensan tanto en política, pero sí deben tener claro que ese voto que algún día entregaron hace 2 años, 3 años, allá votando en un colegio donde fueron a depositar el papel en una urna, esa gente está actuando como ellos le ordenaron que actuara. Y cuando oyen una noticia y ven que no están actuando de esa manera, ahí es donde entra una profunda desconfianza y dicen, ¿yo para qué voto si esta gente no va a hacer lo que yo pienso? La falta de representación, donde no se traslada la confianza del voto con la actuación en el órgano público. Ahí hay crisis y yo creo que eso está pasando. Y las personas no tienen claro, no se han leído el manifiesto del Partido Liberal o del Partido Conservador o los 100 puntos del Centro Democrático o qué sé yo, de cualquier partido, tomen el partido que quieran. Pero la gente dice, hombre, frente a un tema coyuntural o digamos difícil como el aborto, yo quiero estar con un partido que represente mi visión sobre el aborto. Un partido que represente mi visión sobre los impuestos. Yo soy una persona que cree que debe haber menos impuestos para que haya más inversión, pero yo quiero que ese partido y esa gente por la que yo voté represente esa idea. Hay que aumentar el pie de fuerza. Yo no creo tanto en el pie de fuerza, creo más en las políticas culturales y de intervención social. Yo quiero que ese partido no vote por aumentar el pie de fuerza en la ciudad, sino que vote por más políticas culturales. La gente tiene unas ideas muy, muy sencillas y muy básicas de lo que quiere, de lo que espera, de la visión que tiene la sociedad y cómo quiere que eso se traslade en la toma de decisiones. Entonces, cuando eso no pasa, cuando la gente se confunde y dice, pero sí, ¿quién representa eso? Ya ni sé quién representa eso. Una opción es no votar, otra opción es no involucrarse nunca más, no hacerle seguimiento, simplemente no votar y desentenderse. Creo que es de las peores cosas que podemos hacer, desentenderse esos 4 años después del voto. Y finalmente ser
apático con la política. Ahí yo creo que ahí es donde entramos en esto que vamos a ver más adelante, que es lo que la opinión pública dice sobre los partidos políticos. Esta pregunta la hago cuando dicto una clase en una universidad o cuando hablo con un grupo de amigos o familiares en una reunión, y es: ¿cuál cree usted que es la institución más desprestigiada, con menos favorabilidad en Colombia? ¿Cuál cree usted que es? La que más mal le va en las encuestas. ¿Usted cuál cree que es? Muchas personas dicen el Congreso de la República. No, el Congreso es lo peor, y a veces es el Congreso, pero no es el Congreso en este caso. La institución casi que de manera sostenida desde 2010, segundo gobierno del presidente Uribe, hasta el día de hoy, son los partidos políticos los que están en la cola de la favorabilidad y la confianza de los colombianos. Revisando la encuesta de Inbamer, en la que vamos a hablar en otro episodio, que es muy buena porque da un histórico. Durante los últimos 25 años en Colombia, 30 años en Colombia, vemos picos donde los partidos políticos, como el gobierno del presidente Santos II y en el gobierno del presidente Duque, llegaron a tener picos de hasta 89% de favorabilidad. 89%. Casi 9 de 10 personas diciendo que creían que era la peor institución del país. Actualmente, la última encuesta Inbamer de febrero de 2024 dice que el 76% de los colombianos tienen mala imagen de los partidos políticos. Pero si miramos esa película de las encuestas, hemos visto que casi siempre han estado en la línea superior en rojo, en una desfavorabilidad constante y muy alta. Y ahí recuerdo un libro de un político antioqueño, exministro, muy reconocido, Fabio Valencia Cosi, un libro que leí hace ya varios años que se llama "O cambiamos o nos cambian". Y era una reflexión, una autocrítica diciendo: esto está cambiando muy rápido, tenemos que cambiar como políticos. Y yo creo que la respuesta hoy es que ni han cambiado, ni tampoco digamos, la democracia los ha cambiado. Es lo mismo, las prácticas siguen siendo muy parecidas. El clientelismo, la falta de coherencia, la falta de identidad, la falta de representar unas ideas concretas de manera consistente en los órganos de toma de decisiones. Eso es algo que vemos todavía en la política colombiana, infortunadamente. Entonces, eso es lo que la opinión pública dice. No se creen los partidos políticos en Colombia. Y una de esas frases como de ciencia política de primer semestre, y es: no puede haber democracias fuertes sin partidos políticos fuertes. No sé ustedes qué opinen de eso. Yo más o menos creo que tiene un poco de sentido. Y es porque si no hay organizaciones en las que uno pertenece o tiene afinidad, que quiere que lo representen bien, si uno no tiene esa sintonía y tiene esa confianza para entregar ese voto, pues la democracia no funciona bien. Y la democracia es como algo, también uno en términos de ciencia política, sin accountability. Accountability no tiene una traducción al español muy buena, pero es como sin rendición de cuentas. Imagínese un empleado de una empresa que uno le pague, lo contrate por hacer algo. Pues uno espera que esa persona que uno contrató por hacer algo lo haga. Si uno contrata a una persona para que le maneje muy bien las redes sociales, pues uno quiere ver que las redes sociales sean ordenadas, que haya una parrilla de contenidos, que haya un crecimiento gradual o exponencial, si se quiere, de seguidores, que las publicaciones sean buenas. Si uno contrata a un abogado, pues uno quiere que revise los contratos, que le dé buenos consejos, que lo proteja jurídicamente de hacer buenas acciones. Pero ¿qué pasa cuando uno contrata a alguien y no hacen, o hace muy poco de lo que para lo que uno lo contrata? Eso es lo que pasa en el Congreso de la República, eso es lo que pasa en los consejos municipales, en las asambleas, y de vez en cuando, creo que eh, con menor claridad, pero a veces pasa también con alcaldes, gobernadores y presidentes. Creo que los alcaldes, gobernadores y presidentes son más estables con sus mandatos. También hay engaños, pero es en los órganos colegiados donde más hay, digamos, falta de sintonía. Y entonces por eso creo yo que hay una muy mala opinión pública alrededor de los partidos políticos. Último punto, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo se arreglan los partidos políticos en Colombia? ¿Eso cómo se mejora? Y vuelvo y repito, ni más faltaba que yo tuviera una fórmula mágica, yo no tengo ni idea. Fui congresista, he tenido cargos públicos y en el sector público que me han permitido tener una visión interna de eso, y tengo algunas ideas. Uno, sé que es un tema polémico, pero yo me atrevo a decir que creo que las listas cerradas son muy buenas para mejorar los partidos políticos. ¿Qué significa una lista cerrada?
pues que la gente no vota por Federico Hoyos, Partido Conservador número 76, sino que la gente vota por el Partido Conservador. El Partido Conservador tiene una lista de personas y dependiendo del número de votos que saque el Partido Conservador, arrastra esas personas y llegan un grupo de conservadores al poder, un grupo de codos al poder, o de liberales, o del Polo Democrático, o del Partido Verde, del que sea. Pero la gente vota por los partidos, por lo que el partido representa más que por la persona. En ese sentido, creo yo que se aumenta la institucionalidad, la confianza en las ideas, en los postulados, y se reduce, digamos, esa dependencia personal del político. No se vota por el político, se vota por el partido. No se vota por el político youtuber, el político tiktoker, instagramiable, que es muy chistoso y muy vocal y habla muy duro y genera muchos likes, sino que se vota por unas ideas que la gente quiere ver representadas allá. Menos impuestos, más seguridad en las calles, mayor austeridad en el gasto público, o mayor inversión en la cultura, mayor inversión en el cuidado del medio ambiente, lo que sea, pero que esa idea se traslade al voto. Ahí yo creo que hay una manera efectiva de mejorar los partidos políticos, es a través de listas cerradas, menos personalismo, más institucionalidad, más ideas políticas. Esa es una. La segunda, creo que la financiación total del Estado para campañas políticas es una buena idea que hay que explorar, de manera que el político no dependa de la empresa particular para que lo financie y le financie una campaña y luego no haya un conflicto de intereses a la hora de votar un tema. Es muy difícil porque hay empresas pues no únicamente legales, importantes, pero que defienden, no sé, que algo, no sé, pues la minería. Y se va a hacer una ley antiminería en el Congreso y claro, el político que recibió una donación de campaña por parte de una empresa que defiende la minería o que es minera, ¿cómo vota? Le resta independencia al voto. Entonces yo creo que pensar en unas campañas austeras pero financiadas por el Estado puede ser una manera de mejorar la participación de las personas en la política y digamos, la seriedad de los partidos políticos. Un tercer punto en el que yo pienso permanentemente es en la competitividad de los salarios. En palabras más sencillas, mejores salarios para los servidores públicos, para quienes se vayan a elegir en cargos de elección popular. Ya sé que el Congreso tiene un salario muy alto que la gente critica. Yo creo que eso no es malo. Creo que un salario bueno para un congresista es importante para que una persona, en lugar de decir, yo no voy a estar en un banco, sino que me voy a trabajar al Congreso, puedo tomar esa decisión, salarialmente hace sentido, voy a trabajar al Congreso. Pero cuando una persona dice voy a trabajar a un banco o quiero ser concejal de Itagüí, Antioquia, y ve que el salario de un concejal de Itagüí es bajito, dice pues definitivamente no lo puedo hacer. Entonces creo que tener un incentivo de buenos salarios que sean medianamente competitivos para profesionales es una buena idea que se debe explorar. Concretamente un país que lo hizo con muchísimo éxito fue Singapur. En el libro que hablamos la otra vez, el de Henry Kissinger, el perfil sobre Lee Kuan Yew, muestra cómo se mejoraron los salarios públicos y eso tuvo un incentivo muy interesante para que los mejores ejecutivas no fueran a las empresas privadas, sino que también pudieran decidirse por el sector público. Ahí creo que puede haber un incentivo interesante. Y definitivamente una quinta idea, y es mayor veeduría, mayor solicitud de accountability, de rendición de cuentas. Vayamos al ejemplo ahorita del abogado del community manager que uno contrata en la empresa. Ese community manager le tiene que responder a alguien, le tiene que responder al gerente o al vicepresidente no sé, del segmento digital, o ese abogado le tiene que responder al gerente jurídico de la empresa para ver cuáles son sus logros, para ver cuáles son el cumplimiento de sus metas, para ver cuál es el desempeño de su trabajo. El concejal, el diputado, el congresista no pueden no responderle a nadie y que pasen 4 años o 8 o 12 o 20 y que no hayan hecho un solo proyecto de ley, no hayan hecho un debate de control político, no hayan hecho una audiencia pública, no hayan hecho proposiciones serias en un debate y pasen de agache, cobrando un salario sin representar efectivamente a sus votantes y haciendo pues creo yo, un profundo daño como a la idea de la democracia. Entonces, mayor accountability. En ese sentido, medios de comunicación especializados son importantes, haya centros de pensamiento, que haya mayor atención de los medios de comunicación en el seguimiento de los políticos, creo que son algunas maneras. Pero bueno, ahí di yo 5. Me encantaría que ustedes, por favor, si puedan participar ahí en Spotify, en YouTube, se pueden dejar comentarios, en Instagram, en TikTok,
Y no sé, ¿qué más ideas ven para mejorar los partidos políticos en Colombia? ¿Qué hacer para mejorar los partidos políticos? Que en últimas es cómo mejorar también la democracia colombiana. Bueno, este tema es apasionante, me encanta hablar de partidos políticos, me obsesiona de una manera aportar para que los partidos políticos sean mejores en el futuro de Colombia, ojalá en el presente, pero también en el futuro. Y una sexta idea definitiva, pocos partidos políticos. Pocos partidos políticos, no puede haber 36 partidos políticos. Quienes sean conservadores y tengan ideas conservadoras de la vida, afíliense, lleguen a acuerdos. Los liberales, los progresistas, los de más izquierda, los cristianos, los ambientalistas, afiliaciones grandes de partidos políticos. Una sociedad con 4, máximo 5 partidos políticos creo que es saludable. Le facilita la vida al votante, aumenta la rendición de cuentas o la accountability, genera mayor confianza, pero cuando hay 36 o 72, necesariamente uno como votante se pierde. Entonces la sexta idea sería menos partidos políticos. Una reforma política en Colombia que redujera sustancialmente el número de partidos políticos, ojalá un solo dígito, creo que sería bastante efectiva para la democracia colombiana. Esas son mis 6 ideas para mejorar los partidos y la democracia. Espero que hayan disfrutado de esta conversación de partidos políticos y cerraría este episodio hablando de un libro. Esta vez no es un libro ni de no ficción, ni es un libro de ficción sobre política, sino que es un libro sobre fotografía política. Y es el libro de el presidente Obama, el libro que hizo Pete Souza, su fotógrafo personal, sobre el presidente Obama. Es un libro grande, pesado, y creo que Pete Souza es uno de esos grandes fotógrafos contemporáneos de la vida política. Es un seguimiento de los 8 años de Obama, desde momentos muy íntimos suyos, en privado, jugando básquet, o en el carro con su familia, o comiéndose un helado, una hamburguesa en un pueblo de Estados Unidos, hasta momentos críticos en la sala de crisis de la Casa Blanca, hablando con un jefe de Estado, fotografías poco convencionales, por ejemplo, de un discurso suyo subrayado, o de él bailando con su esposa, reuniéndose con líderes políticos globales. Creo que es un muy buen libro de fotografía política. Ojalá Colombia tuviera más fotografía política y lo recomiendo. Lo compré hace muchos años en la Universidad de Northwestern en Chicago, en la librería de la Universidad de Northwestern. No sé, ni tengo la menor idea de dónde se consiga hoy en día, pero a quien le gusta la fotografía política es un muy buen libro. Pete Souza, se llama Obama, un retrato íntimo o An Intimate Portrait. Vale la pena. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Política en Serio.